¿Es el nuevo salario mínimo una justicia histórica para los trabajadores mexicanos o una bomba inflacionaria en cámara lenta que podría desestabilizar la economía? México anuncia su octavo incremento consecutivo de 2 dígitos al salario mínimo para 2026, marcando un hito en la evolución de las políticas laborales del país. No se trata de un ajuste aislado o temporal, sino de un cambio profundo de paradigma en la política salarial mexicana que busca revertir décadas de estancamiento. Hoy, en este análisis político-económico, examinaremos si esta ambiciosa estrategia de recuperación salarial resulta sostenible a largo plazo o si representa un riesgo significativo para la estabilidad económica. Durante casi 40 años, desde finales de los 70 hasta 2018 aproximadamente, el salario mínimo en México fue estrictamente contenido por políticas económicas, lo que provocó una pérdida drástica de su poder adquisitivo con el paso del tiempo. Imagina una familia típica mexicana en los años 70 que con el salario mínimo diario podía cubrir cómodamente la renta de su vivienda, una dieta balanceada con comida nutritiva y el transporte público necesario para ir al trabajo y la escuela. Sin embargo, décadas después, ese mismo salario apenas alcanzaba para lo más básico, como alimentos esenciales y nada más. Desde 1980, la productividad laboral en el sector manufacturero de México experimentó un impresionante crecimiento del 164%, impulsado por avances tecnológicos y mayor eficiencia, pero en contraste, los salarios reales solo aumentaron un modesto 15,6% durante el mismo periodo. Esta marcada desconexión entre el aumento de la productividad y el estancamiento salarial fue el principal argumento que justificó la contención salarial por tanto tiempo. Pero todo cambió drásticamente desde 2018 con una serie de aumentos acelerados y consecutivos. Partiendo de 73 pesos diarios en 2016, subió a 88 pesos en 2018, luego a 102 pesos en 2019 con un incremento del 16%, 123 pesos en 2020 con el 20%, 141 pesos en 2021, 172 pesos en 2022 con el 22%, 207 pesos en 2023, 248 pesos en 2024 y 278 pesos en 2025 con el 12%. Ahora, para el año 2026, el salario mínimo se establece en 315 pesos diarios, representando una recuperación agresiva y decidida destinada a revertir las décadas de rezago salarial que han afectado a millones de trabajadores mexicanos en su capacidad para vivir dignamente. El reciente acuerdo tripartito, negociado entre gobierno, empresarios y trabajadores, fija un aumento del 13% al salario mínimo general, elevándolo de 278 pesos con 80 centavos a 315 pesos con 4 centavos diarios, lo que equivale aproximadamente a 9.582 pesos mensuales para un trabajador a tiempo completo. En la zona libre de la frontera norte, el incremento es del 5%, llevando el salario a 440 pesos con 87 centavos diarios y unos 13.409 pesos mensuales, una medida que beneficiará directamente a 8.5 millones de trabajadores en todo el país, mejorando sus condiciones de vida inmediata. Por primera vez en la historia reciente, el salario mínimo cubre el 100% de la línea de bienestar familiar definida por el Coneval, equivalente a 2 canastas básicas de alimentos y bienes esenciales, superando el anterior 1.8 y llegando a 2.8 canastas en la zona fronteriza, con la meta ambiciosa para 2030 de alcanzar 2.5 canastas en todo el territorio nacional. Tanto el gobierno como los representantes obreros celebran este avance, destacando el bajo impacto inflacionario observado desde 2018, a pesar de un aumento acumulado superior al 150% en los salarios mínimos, lo que efectivamente rompe con el viejo mito de que los incrementos salariales generan inflación automática e inmediata.
Estos aumentos fortalecen significativamente el mercado interno mexicano, ya que más dinero en los bolsillos de los trabajadores se traduce en mayores compras en tienditas locales, mayor uso de transporte público y privado y un impulso a diversos servicios cotidianos, dinamizando así la economía local de manera concreta y visible. Además, esta política cumple con los estándares del TIMEC, permitiendo que México deje de competir exclusivamente por bajos salarios y se posicione como un socio responsable ante Estados Unidos y Canadá. De hecho, desde 2018, gracias a estos cambios, 6.6 millones de personas han salido de la pobreza, mejorando notablemente el bienestar familiar en amplios sectores de la población. Sin embargo, analistas económicos y empresarios advierten sobre posibles riesgos inherentes. El Banco de México proyecta una inflación en torno al 3%, pero con el 39.5% de los ocupados ganando salario mínimo, las presiones al alza en los precios podrían intensificarse, elevando la expectativa inflacionaria para 2026 de 3.74% a 3.80%. Los salarios están creciendo a un ritmo más rápido que la productividad laboral general, lo que obliga a las empresas, especialmente a las pymes, que son el motor de empleo en México, a enfrentar costos laborales elevados, potencialmente llevando a recortes de empleos existentes, paralización de nuevas contrataciones o incluso un giro hacia la informalidad para sobrevivir. Todo este modelo de recuperación salarial podría tambalearse si no se acompaña de una inversión estratégica y sostenida en la capacitación de los trabajadores, permitiéndoles aumentar su productividad y adaptarse a las demandas del mercado laboral moderno. El pilar fundamental de esta política es el diálogo tripartito continuo entre gobierno, empresarios y trabajadores, que legitima los aumentos salariales al construir consensos y reduce la incertidumbre económica para todas las partes involucradas. Los empresarios brindan su apoyo de manera condicionada, insistiendo en la necesidad de monitorear de cerca la inflación y el crecimiento económico general. Aunque la manufactura exportadora ya paga por encima del mínimo, reconoce el impacto indirecto en toda la cadena productiva y económica del país. México ha transitado exitosamente de una etapa de contención salarial prolongada a una fase de recuperación activa, priorizando la justicia social como eje central de su política laboral, donde el salario mínimo de 2026 cubre plenamente el bienestar familiar y beneficia directamente a millones de trabajadores y sus familias. No obstante, la tensión persiste entre la búsqueda de justicia social y la necesidad de estabilidad macroeconómica. El verdadero éxito de esta estrategia dependerá de elevar la productividad laboral, invertir en el capital humano a través de educación y capacitación, y promover mayor formalidad en el mercado de trabajo. Subir el salario mínimo es una medida necesaria e imprescindible, pero por sí sola no es suficiente para garantizar un desarrollo sostenible. La gran pregunta es si México podrá aguantar hasta 2030, generando más empleos formales, un crecimiento económico inclusivo y sin dejar a nadie atrás en este proceso de transformación. Si este análisis te interesa y quieres más contenidos como este, no dudes en suscribirte al canal y compartir con tus contactos.